El título de este mensaje es Tú por mí, yo por ti. Y yo quisiera que viajáramos al contexto geográfico e histórico de la iglesia de Corintio en sí. Hoy vamos a viajar a esta iglesia. Y Corintio es una ciudad ubicada en el istmo del mismo Corintio, que es una estrecha franja en una tierra que une la península de Peloponeso con la Grecia continental. Esto nos dice que es una zona portuaria, una zona con mucho tránsito, y en esa época era muy próspera. Una zona, una tierra metropolitana, turista. Dice que venían de África, venían de Europa, venían de Asia. Y los habitantes de Corintio eran romanos, griegos y judíos. Nos podemos imaginar la variedad de religiones, de ideologías, de costumbres, ¿verdad? Había demasiado mezclado ahí. Corintio era de religión politeísta, tenía muchos dioses, pero los dioses que más destacaban era la diosa Venus o Afrodita. Se le llamaba la diosa de los marineros. Dice la historia que los marineros llegaban allá a por alcohol y a poder tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de allá del templo de Afrodita. Dice que estas mujeres iban solo con la parte de abajo de sus túnicas, y arriba iban lo que llamamos hoy en día el topless. O sea que esto nos dice que el topless no es de los años 60, ya existía. Entonces todos los que iban a adorar allá, pues claro, se encontraban con que tenían encima, se llevaban un ratito bueno, ¿verdad? También había otro dios que es el conocido Poseidón, que este era el dios de los mares y el dios de los Juegos del Istmo. Los Juegos del Istmo eran los juegos deportivos que hacían cada 2 años allá en Corinto, que eran los segundos juegos más importantes. Los primeros sabemos que eran en Olimpia, ¿verdad? Lo que llamamos las Olimpiadas. Entonces le daban honra a este dios, ¿verdad? Al Poseidón. Y Pablo estuvo allá 1 año y medio levantando esta iglesia. Dice la palabra de Dios que era la iglesia más conflictiva, la iglesia que más problemas causaba. Y el pastor que se quedó en la iglesia cuando Pablo tuvo que marchar era Apolos. Apolos era el que tenía que encargarse de esta iglesia. Vemos libertinaje, filosofías, ideologías y gnosticismo. Gnosticismo no es agnosticismo, ¿verdad? Gnosticismo eran gente que se dedicaba al conocimiento. Entonces pues salían nuevas leyes y empezaban a transgiversar un poco todo. Sabemos que los griegos eran muy filósofos, ¿verdad? Todo lo cuestionaban. Y yendo al contexto del mensaje, que abarca Corintios 8 hasta Corintios 10, nos habla en el Corintios 8, nos dice los problemas que habían por comer de lo sacrificado a los ídolos. La religión corintio también, griega, también sacrificaban animales. Entonces una parte de los animales iban destinados al fuego para el holocausto, para la ofrenda. Otra parte iban para los sacerdotes, y lo que sobraba iba para venderlo a los mercados. Entonces se dice que era la carne más exquisita y a un buen precio. ¿Qué pasa? Que estaban los más maduros que se convertían a la fe, al cristianismo, que podían comer de esa carne y no les afectaba. Estaban los religiosos, los gnosticistas, empezaban a cuestionar, ¿verdad? Y inclusive eran piedras de tropiezo. Entonces Pablo les aconsejaba: mejor que no la comáis, si vuestra conciencia está tranquila, no os preocupéis.
Y vemos así un problema grande. Se dice que a Pablo le llegaban estas cartas, entonces él tenía que contestarle, como sabemos, en la carta de la epístola de Corintios. ¿Qué vemos aquí? Tanto para los que estaban de acuerdo, ¿verdad? Para los que no estaban de acuerdo, todo era confusión. Todo era confusión. Y esto es cuando llegamos a solo mirar la ley, ¿verdad? Vamos a ir en el mismo capítulo 8, vamos al versículo 11, dice la palabra del Señor: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Qué nos dice aquí? Tus propios conceptos, sin examinarlos, pueden crear una confusión. Muchas veces nos llenamos de conocimiento y tenemos que entender primero una cosa: la palabra del Señor es compleja. Es compleja, no es tan fácil de entender. Por eso tenemos que deleitarnos, estudiarla. Pero muchas veces cogemos lo que nos interesa o nuestros propios conceptos y sacamos una ley y podemos ser piedra de tropiezo para otros. Tenemos hoy en día las redes sociales también, el cual nos alimentan de tantas cosas y al final no nos agrada lo que el pastor nos dice, lo que el líder nos dice. Que si el sábado es el día que se guarda, que el domingo es del diablo, que si los diezmos ya no están vigentes, que si la mujer no tiene que predicar, y empezamos a llenarnos nosotros mismos y a esclavizarnos nosotros. Pero la palabra dice: el espíritu vivifica y la letra mata. Tenemos que prepararnos y estudiar la palabra, es necesario. Pero acuérdate que la palabra viene acompañada del Espíritu Santo. ¿De quién es inspirada la palabra de Dios? La Escritura, del Espíritu Santo. Entonces, cuidado con cogerlo a nuestro propio conocimiento. Y si hay algo que no estamos de acuerdo, todos tenemos un tipo de pensar o es normal. Cada uno somos de un lugar, otros vienen de otros países, con otras culturas, ¿verdad? Pero cuidado en tener que transmitir a otros sin no estar firme en lo que estamos hablando. A esto es a lo que yo... al tema que estamos hablando, de lo que pasaba en Corintios en el capítulo 8. En el capítulo 9 nos habla de los derechos del apóstol. Habían quejas hacia Pablo, que si unos decían que sí, que era apóstol, y los otros que no, ¿verdad? Ellos mismos cualificaban o no el trabajo de Pablo. Después que si tenía derecho a ser sustentado por la iglesia o no. Y empezábamos ya que si el dinero, que si por qué ofrendamos, que si por qué diezmamos, y el pastor de qué trabaja. Y empezamos a cuestionarlo todo. Y solo hacemos desviarnos de la visión. Eso es. No podemos comparar la iglesia de otro país o de otra tierra, ¿verdad?, con la iglesia en la que Dios nos ha puesto. Porque no se trata de todos trabajar igual, se trata de a quién vamos a dirigirnos, cómo es ese pueblo. ¿Me estáis entendiendo, no? Entonces, muchas veces frenamos, muchas veces ponemos muros para poder alcanzar a otros. Pablo al final les habla, les explica: ¿acaso no soy apóstol? Para uno lo seré, para otros no. ¿Acaso no tengo derecho a casarme? ¿No tengo derecho a vivir del evangelio? Pues la palabra dice eso. El agricultor vive de su siembra, ¿verdad?, de su campo. El ganadero vive de su ganado. Y dice: y si no, lo que pone la ley de Moisés: no le pongas bozal al buey que trilla. Y él daba a entender el derecho que él tenía como ministro, que dio su vida por ellos. Sin embargo, les dice: por no ser tropiezo, no voy a recibir ninguna ofrenda de vosotros. No quiero ser tropiezo, no os preocupéis. De Corintios no voy a recibir ofrenda. Pablo pasó por alto sus derechos como apóstol. Y en capítulo 9, versículo 19, dice la palabra del Señor: por lo cual, siendo libre de todos,
me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Soy libre. Ya no estoy esclavo a nada. No estoy esclavo a la ley. No estoy esclavo a este mundo. Pero por ganar el mayor número me hago esclavo de los demás. Vemos en el capítulo 10, seguimos en el contexto del tema que vamos a hablar. Hoy toca estudio. Les recuerda el proceso del pueblo de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, cómo Dios les proveyó, cómo Dios, la nube, la columna de nube, de humo, la columna de fuego, el Señor siempre estuvo con ellos. Sin embargo, ellos pecaron contra Dios y no pudieron llegar a la tierra prometida, esa primera generación. Sabemos que estuvieron 40 años. ¿Qué había en este pueblo? Idolatría, fornicación, murmuración. Pablo les aconsejaba salir, huir de todo eso. No hagáis lo mismo que nuestros antepasados hicieron. Todo lo que ha pasado nos viene bien para que hoy en día podamos echar atrás y no caer en el mismo error. Y dice en versículo 12 del capítulo 10: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque eso es lo que trae cuando somos idólatras. No solo es el idolatrar un ídolo, ¿verdad? Una imagen. Cuando ponemos en primer lugar algo o alguien que no es Dios. ¿Por qué? Porque nos interesa, somos egoístas, ¿verdad? Y nos creemos firmes muchas veces en decir, no, yo voy a la iglesia y doy mis diezmos, mis ofrendas, yo sirvo y con eso ya lo tengo todo, ¿verdad? Y nos creemos que igual somos firmes. Y el problema es cuando lo creemos. El problema es cuando creemos, no, yo estoy firme. No, cuidado. Dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todos los días tenemos que creer, soy débil. Vengo yo para que tú crezcas en mí, no sé nada. Pablo les decía, si creéis que sabéis nada, no sabéis nada. No sabéis nada. Y vemos aquí un cúmulo de religiosidad, idolatría, división, inmoralidad y murmuración. Pero esto solo eran unas actitudes externas de un problema interno. Todo eso era la expresión externa de lo que había dentro del corazón de la iglesia de Corinto. La fuente de todos los problemas era el ego, el orgullo, indiferencia, inmoralidad. Inmoralidad no significa solo el tema sexual. No, inmoralidad es más. La inmoralidad puede ser en la deshonestidad. O sea, es no hacer la voluntad de Dios, porque Dios es moral. Es no cumplir con lo que Dios nos manda. Todo esto es lo que frecuentaba en la iglesia de Corinto y lo que frecuenta la iglesia de hoy en día. En 1 Corintios 10, versículo 24, Pablo dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo lo contrario a lo que el ser humano busca. Siempre buscamos nuestros propios intereses, hacemos lo que nos conviene, juzgamos el comportamiento de otro y nos cuesta ceder y humillarnos. Nos cuesta ceder y humillarnos. Tanto los que cuestionaban todo, como los que critican, como los que van por libres, todos son piedra de tropiezo para otros. Porque no buscan el bien del otro. En el momento que tú no buscas el bien del otro, ya sea tu esposo, ya sea tu hijo, en ese momento tú eres piedra de tropiezo. Hay casos de hijos que escuchas que odian ir a la iglesia porque les han obligado. Hay casos de esposos, esposas que odian la iglesia porque les han hablado en un lenguaje espiritual que no entienden. Todos éramos ciegos y aún necesitamos que nos echen colirio todos los días, porque aún seguimos siendo un poquitín ciegos, y yo el primero. Y queremos hablar a nuestros parientes de una manera espiritual, y que los queremos, y nosotros mismos les
les estamos condenando porque les cerramos las puertas, porque entra nuestro yo. Y no significa que no amemos a Dios, claro que amamos a Dios. Pero Dios dice, si no amas a tu hermano que está a tu lado y lo ves, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Imagino que Pablo, cansado de tanta inmadurez y tan poco entendimiento, ¿verdad?, les presenta una ilustración en forma de metáfora para ver si de una vez por todas entienden. Y emplea como ejemplo los atletas. Sabemos que lo que habíamos hablado en Corinto, celebraban estos juegos cada 2 años, ¿verdad? Olimpiadas son cada 4, estos eran cada 2. Entonces el que les muestra una ilustración en una metáfora, y es ahí donde vamos a entrar en el pasaje principal. Ya estamos en el principal. Primera de Corintios 9, versículos del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos deja 4 principios para que no se desvíen del propósito de Dios, que no se desvíen del enfoque y juntos puedan avanzar hacia ese plan perfecto de Dios. En primer punto y primer principio, persigue tu premio. Persigue tu premio, y nos habla el versículo 24, ¿verdad? Una carrera sabemos que todos corren para ganar. No hay nadie que no se prepare para ganar. En los Juegos del Istmo tenían que pasar como 10 meses para pasar una prueba a ver si calificaban, ¿verdad? Y no creo que vayan allí a pasar el rato. No, iban para quedar el primero. ¿Qué más nosotros? ¿Qué más nosotros? No podemos estar sentados en la banca. El Señor nos quiere poner de titular. No podemos estar en las gradas viendo cómo otros corren y crecen. No, el Señor quiere que nosotros seamos los corredores. Y no hay un premio solo para uno. En aquel entonces uno ganaba el premio. Ese premio es individual y es para cada uno de nosotros. La vida del cristiano no puede quedarse. No nos podemos quedar sentados. No ignorando lo que ocurre ahí fuera, como si nada importara, en tal de estar nosotros bien. Solo parece que queremos recibir para nosotros mismos. Y yo es que necesito, y yo necesito, y siempre estamos igual. Pero no nos podemos quedar sentados para los gritos que están pegando ahí fuera de desesperación, ¿verdad? Y la vida del cristiano, ¿qué es? Es una carrera de fondo. Como tú intentes correr a velocidad, te vas a cansar. Te vas a cansar. Yo era el primero que quería correr en velocidad y quería comerme el mundo, y eso está bien. Pero aprendí de que tengo una familia. Aprendí de que tengo una mujer, que tengo unos hijos. Y el Señor sigue abriéndote puertas y uno sigue creciendo. Pero a veces yo era egoísta porque yo quería crecer, que yo quería correr y dejando de lado a mi gente. ¿Y qué hubiera corrido con esto? Que se hubieran cansado. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una meta para cada uno, hermanos. Hay un premio para un supremo llamamiento que nos ha hecho el Señor. A todos nos ha llamado. No hay favoritos, no hay privilegiados. En segundo principio, disciplínate. En el versículo 25 nos habla de doctrina, dependencia, obediencia y orden. Esto es disciplinarse. Doctrina, dependencia. Tenemos que depender de alguien. Nadie se puede disciplinar si no tiene por algo, por qué hacer, ¿verdad? Una meta fijada. Y yo cogí aquí un artículo en Todo Mountain Bike. Dice: la disciplina del deportista es la fuerza de la voluntad que nos obliga a respetar una rutina de entrenamiento
a organizar nuestro tiempo para ello y a sobrepasar nuestros propios límites cuando nuestro cuerpo clama a gritos un merecido descanso. La disciplina es lo contrario a la comodidad, es lo contrario a la pereza. Y en este mundo nos tienen, no necesitamos nada para poder acomodarnos. Tenemos accesibilidad a todo lo que queremos. La tele que queramos, películas, internet, todo lo que queramos para poder acomodarnos. Pero no es así. Todo deportista se pone en disciplina. Deportistas que van a correr por una medalla, o en aquel entonces dice que eran unas coronas de laurel, que esa corona podría durar el que la cuidara unos meses, pero ellos se ponían en disciplina, disciplinaban su cuerpo, su mente, dejaban de salir con los amigos. ¿Para qué? Para poder ganar. Hoy en día me puedes decir, bueno, hoy en día ganan una medalla de oro, está bien. Esa medalla de oro se queda en una vitrina o la vendes. Hay un caso de un bielorruso que salió hace poco en las noticias, que ya no tenía de qué comer y tuvo que vender la medalla. Y después tienes un tiempo de gloria y de fama aquí en la tierra, pero hasta que viene alguien, te pasa un tiempo y ya tú quedas en el cajón de los recuerdos. Ese es el premio que hay aquí en este mundo, y la gente se disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? A mí no me gusta. Yo era antidisciplina. Y me cuesta. Pero he entendido que la disciplina es la que me va a llevar a ganar un galardón que es incorruptible, un galardón que es eterno. Segunda de Timoteo 2:5. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Hay unas reglas que el Señor nos pone. Nos habla de hábitos, rutinas. Tenemos que coger esos hábitos, y te voy a decir unos cuantos. Levántate temprano para orar si no tienes tiempo. Hay excusa porque no tenemos tiempo. El trabajo, el sistema nos tiene atados. Levántate más temprano, acuéstate más temprano, pero no dejes tu tiempo de orar. Tómate un tiempo para estudiar la palabra. Si no tienes tiempo en el día, cógete unos auriculares y ponte la Biblia en audio. No hay excusa. Así como hay herramientas para acomodarte, hay herramientas para trabajar. Hay herramientas para evangelizar. Se puede evangelizar por las redes sociales. Hay herramientas para lo bueno y para lo malo, iglesia. La tercera disciplina que podéis coger, el ayuno. Qué bueno esta iglesia que nuestro pastor nos incita a ayunar. Pero no nos quedemos en ese ayuno temporal y colectivo. Empecemos a ayunar nosotros mismos por cualquier situación o circunstancia. Pongamos nuestro cuerpo en disciplina, y una vez a la semana, una o dos veces, o como tú creas, el Señor te va a ir mostrando lo que tienes que ayunar o no. Y empieza a poner tu cuerpo, a abstenerte de alimentos, de todo aquello que te gusta, del móvil, de la tele. Empieza a buscar más la presencia de Dios. Nadie crece por favoritismo. El atleta no gana porque los demás le dejan pasar. El atleta gana porque se pone en disciplina, porque quiere el premio, y Dios tiene un galardón para cada uno de nosotros. La disciplina nos llevará a un mayor entendimiento y madurez para poder alcanzar a otros para Cristo. La disciplina es la que te va a subir de peldaño. Es necesaria la disciplina. El tercer punto, corre y pelea, que nos viene en el versículo 26 del texto. Y esta es la nueva traducción viviente. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Tu carrera no es en vano. Muchas veces nos toca correr una carrera de obstáculos, porque el enemigo siempre va a poner obstáculos. Siempre va a poner obstáculos, pero no es en vano. Todo lo que tú hagas para el Señor está recompensado en el cielo, y habrá una recompensa en la tierra. Si tu mirada está puesta en el cielo,
todo va a ser diferente. Si tu mirada está puesta en la tierra, te vas a desviar, te vas a tropezar. Y yo no digo que no vayas a llegar a la meta, no hablo de eso, pero puede ser que llegues tarde. Hay mucha gente a tu alrededor que necesita de la luz que Dios te ha puesto. Pelea por tu familia, pelea por tus amigos. Muchas veces no te van a entender, muchas veces te van a rechazar, muchas veces van a ser tropiezo. Pero tú tienes que pelear por ellos. Tú tienes que recordar quién eras tú y quién sigues siendo. Pero ahora tienes el Espíritu Santo contigo. No intentes obligar a los demás. No intentes que entiendan lo que tú entiendes. Dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué? Está en vosotros y mora con vosotros. No lo pueden entender, no lo conocen. No pueden entender nuestras palabras espirituales, nuestro legalismo, no lo entienden. Ellos solo necesitan una revelación sobrenatural en sus vidas, como tú y yo la hemos tenido. Y en cuarto punto, viene en el versículo 27, no dejes que te eliminen. Podemos ser fieles servidores y tener buenas intenciones, pero a veces nos cuesta ceder por los demás. ¿Sabes por qué? Por falta de dominio propio, por falta de humildad. Tenemos que trabajar ese dominio propio en nuestras vidas. Dice Pablo en este versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No habla de cogerte con un látigo y golpearte. Habla de que domines tu cuerpo, que te niegues a ti mismo. En muchas ocasiones habrá veces que tendrás que decir sí, otras veces que tendrás que decir no. Si uno es piedra de tropiezo y porque igual por tomarte una copa de vino, pues no la tomes. O en otras circunstancias. Hay a veces que hay que decir sí, otras veces hay que decir no. 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. A pesar de los problemas, Pablo nunca tiró la toalla, porque su enfoque estaba en la meta. Y era una meta, un llamado irrevocable. Dios nos ha hecho un llamado irrevocable. Tenemos que enfocarnos en la meta. Y os voy a algo que me llamó la atención ya después de preparar el mensaje. Lo que me llamó la atención y os lo quiero compartir. Todas las respuestas de Pablo, de todas las quejas, de todo el descontento, los cuestionamientos. Las respuestas de Pablo eran: se perderá el hermano débil para ganar a mayor número. El que piensa estar firme, cuidado que no caiga. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esas son las respuestas de Pablo. Un hombre que dio la vida por Corinto y solo se encontró problemas, descontentos. Y ese era el enfoque de Pablo. Ese es el enfoque que quiere el Señor de nosotros. Que no nos estemos fijando en este me ha mirado, este me ha dicho, es que ¿cómo puede ser? Y yo ¿por qué no? Busca a los que están perdidos. Procura que nadie se pierdan. No vayas a ser un predicador importante y vayas a ser descalificado. Segunda Timoteo, y este ya es el último versículo. Segunda de Timoteo 4, 7, capítulo 4, versículos del 7 al 8. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Lo podríamos leer todos juntos? ¿Se atreven a leerlo conmigo? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8. Ya está ahí. Empezamos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tu galardón no va a ser por el éxito que tú tengas. El galardón no va a ser por las iglesias que levantes. No va a ser por lo bonito que predicas, por las ofrendas que des. Tu galardón va a ser por cuánto has priorizado a Dios y cuánto has amado al prójimo sin condición. Ese va a ser nuestro galardón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Porque de estos dos versículos abarcan toda la ley. La ley, todos los mandamientos tienen que ver y se sujetan a estos dos mandamientos. ¿Por qué no oramos, chicos? ¿Por qué no cerramos los ojos y adoramos al Señor? Padre amado, gracias. Gracias porque hemos entendido que muchas veces nos distraemos, nos desviamos del propósito. Muchas veces nos olvidamos de que somos luz del mundo, de que tú haces tu parte, pero tú nos mandas que hagamos la nuestra. Y es amar al enemigo, es amar al que tenemos al lado, sin condición, porque tú no estimaste a ser igual a Dios, sino que te despojaste de ti mismo y viniste a ser semejante a los hombres y en forma de siervo. Tú mismo viniste a servirnos, Señor. Pablo decía: me hago griego para ganar al griego, me hago judío para ganar al judío, me hago débil para ganar al débil, me hago de todo para ganar a todos. Dios te bendiga, gracias por ver este video. Si te ha gustado, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Centro Familiar Cristiano y puedas compartir y puedas tener acceso a todo nuestro contenido.